¿Se me escucha? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues yo en mi caso, en primer lugar, me gustaría dar las gracias por la invitación a participar en esta jornada, a CEO Cepime, a todos los que lo hacéis posible. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea de esta presentación es poner un poco en relieve lo que es la inteligencia artificial hoy en día. Y bueno, las palabras de la mesa inaugural pues vienen un poco dentro de esta línea. Hoy inteligencia artificial hace no mucho tiempo se veía como algo muy lejano, como algo difícil, como algo que se hacía en las universidades, más puramente de investigación, pero estamos hablando ya de innovación. Hoy en día estamos en ese punto donde aplicar inteligencia artificial no es tanto investigar, sino que ya es innovar, ir un pasito más allá de lo que tenemos. Y eso es una realidad que tenemos hoy en día. Es verdad, por supuesto, que se sigue avanzando en diferentes campos de inteligencia artificial desde un punto de vista más fundamental, más teórico, pero desde luego no duden que hoy en día aplicar inteligencia artificial en prácticamente cualquier ámbito es ya considerado una innovación y además, bueno, lo veremos a lo largo de la presentación, que es realmente incluso podemos decir hasta sencillo dentro de lo que es. Entonces, bueno. Bueno, yo trabajo en un grupo de investigación que se llama Visite, que lo conocerán. Nosotros estamos en el entorno de la informática, de la ingeniería informática, y dentro de este entorno, pues sobre todo hacemos una parte de investigación fundamental, pero mucha investigación aplicada con muchas empresas, con muchos bueno, diferentes entidades y además de un sector muy variado. Esto es una gran ventaja que tenemos los informáticos. Hoy en día la informática está en todos los ámbitos y se puede aplicar prácticamente para mejorar, para tener más eficiencia en todos los ámbitos. Esto para nosotros es una gran ventaja. Es verdad que somos muchos en el grupo y trabajamos en prácticamente todas las áreas conocidas, porque, bueno, por lo que decimos, al final muchas veces tenemos conocimiento dentro de diferentes áreas de informática, de inteligencia artificial y algoritmos muy similares se pueden aplicar en muchas áreas adaptándolos. Entonces, sí es verdad que trabajamos con muchas empresas. En este sentido, bueno, la charla de hoy la tengo organizada de dos maneras. Primero quiero poner un poco en contexto qué es lo que hoy entendemos por inteligencia artificial, porque se habla mucho de inteligencias artificiales, ahora todo el mundo habla de ChatGPT, ¿verdad? Todo el mundo lo conocemos, está en la tele, pero ¿qué es esto de las inteligencias artificiales? ¿Por qué ahora es tan sencillo aplicarlo? Es donde quiero un poco llegar y poner en contexto toda esta situación. Tenemos que tener en cuenta que ya hasta hace no mucho estábamos hablando de la industria 4.0. Es que ya estamos en la industria 5.0, que es la revolución de la digitalización. Ya ha llegado, ya está, ya cada vez la vemos más, pero es que ha llegado arrasando la industria 5.0, que es esta industria, es esta aplicación de las inteligencias artificiales en todos los ámbitos posibles. Y además ha llegado con un peso, con una fuerza que va a cambiar, está cambiando todo tal y como lo conocemos. Procesos que antes eran muy complejos, con la inteligencia artificial se hacen muy sencillos. Yo vuelvo a hablar de ChatGPT, que es ahora la moda, pero hacer informes complejos antes era un esfuerzo considerable. Hacer esfuerzos ahora con ChatGPT se ha reducido en gran medida y vamos a ir viendo este tipo de ejemplos, este tipo de iniciativas, pues a lo largo que van avanzando, no digo los años, voy diciendo los meses, cada año, cada 2 años hay cambios considerables bueno, que de alguna manera nos hacen ver que estamos en ese futuro que veíamos hace unos años lejano, pero que ya estamos en él. Entonces, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Inteligencia artificial es una gran cantidad de amalgamas, de palabras, de conceptos, deep learning, teach learning, también blockchain en algunos casos, deep tech, deep learning, se juntan con otras tecnologías como IoT, como Big Data,
y sobre todo una gran cantidad de aplicaciones. Entonces, la idea sobre todo de inteligencia artificial que tenemos que entender es que lo que ha motivado, yo quiero en primer lugar motivar por qué hoy la inteligencia artificial ha avanzado tanto y tan rápido. Lo primero es porque tenemos datos. Antes, hace no mucho tiempo, no teníamos tantos datos, no éramos capaces de disponer tantos datos en tan poco tiempo. Básicamente, cualquier sistema que interacciona genera datos. Y todos los sistemas están interaccionando continuamente. Cuando hago sistemas estoy hablando de nuestras casas, estoy hablando de una nevera, de una televisión, estoy hablando de nuestro coche, en las empresas estoy hablando de multitud de sensores. Todos esos datos se recuperan, se recogen y hoy en día se tiene la capacidad de procesarlos. Pero también estoy hablando, dentro de esos datos, estoy hablando de los que generamos nosotros como personas. Estamos en interacción con redes sociales, estamos en interacción con Alexa. Todo eso son datos que se van recogiendo de la misma manera. Eso hace no mucho tiempo no existía y eso es lo que nos trajo la IoT, lo que nos trajo la industria 4.0, esa capacidad de tener tantos datos. Pero claro, los datos por sí solos no sirven para nada. Los datos solo son válidos si los tenemos en gran cantidad, como los tenemos ahora, pero de ellos extraemos conocimiento. Existen incluso varios niveles de conocimiento. Se trata de analizar los datos para extraer conocimiento, para una vez que tenemos conocimiento poder incluso llegar a aprender e incluso predecir a partir de esos datos. O sea, no saber lo que ha pasado en el pasado. Hay estudios sencillos, por ejemplo, de estadística que nos dan directrices generales sobre qué indican unos datos, pero con técnicas de inteligencia artificial podemos llegar a tener más conocimiento sobre esos datos, extraer realmente el valor que tienen, pero es verdad que el objetivo de la inteligencia artificial es tener algo parecido a una sabiduría, lo que nosotros queremos predecir el futuro, qué pasará, y eso en industria pues es habitual tener la capacidad pues, de tener mantenimientos predictivos, de anticiparse principalmente a los problemas. Esto pasa en industria, pasa en el sector agrícola, pasa en todos los sectores. Se trata de tener datos para un poquito anticiparse. ¿Qué es lo que ha motivado que ahora tengamos todos estos datos? Yo ahí tengo un montón de sensores. Esto ya no es informática, esto es la capacidad de producción. Hoy estos sensores, que son los que producen los datos, hace unos años eran caros, eran difíciles de utilizar, eran complejos. Hoy en día toda esta capacidad de sensorización es muy, muy, muy barata. Podemos sensorizar entornos muy variados y muy complejos, desde una nave industrial hasta una oficina, hasta una casa, hasta incluso un terreno con viñas, por ejemplo, de una forma relativamente barata, cuando hace unos años era muy caro. Esa capacidad de generación de datos nos lo da pues, los nuevos sensores que hay, que sobre todo pues, la economía de escala también ha hecho su trabajo y los avances en electrónica, en física, pues, nos permiten tener una gran cantidad de dispositivos baratos. Eso ha ido unido de la mano de disponer de una gran cantidad de modelos de comunicación novedosos. Seguro que por ahí conocen Bluetooth, Zigbee también es muy conocido, pero hay otros modelos de comunicación. Hasta ahora los modelos de comunicación, por ejemplo el 5G tan famoso, lo que permite es transmitir con una gran cantidad de ancho de banda. Esto es siempre lo que se pide, ¿no? Pues con estos, en IoT, por ejemplo, cuando se sensoriza, no se pretende eso. Lo que realmente los datos no son tantos, pero claro, es de una forma continuada en un entorno complejo, como puede ser, se me ocurre, una plantación de cereal. Ahí lo importante es que no consuman energía, que no requieran mantenimiento, pero que sigan enviando datos continuamente. Esa es la generación que hoy nos permite disponer de una gran cantidad de datos. Y todo eso, pues al final se lleva a un entorno que se conoce como la nube. Y aquí también ha habido otra innovación, que ha sido la capacidad de tener grandes centros de datos y además también a un coste bastante razonable. Yo recuerdo hace unos años cuando comprábamos en el grupo de investigación equipamiento de CPD, sistemas informáticos, era caro, era complejo, era difícil de configurar. Eso ahora ya no es así. Eso ahora ya ha cambiado y nos permite tener
bueno, pues equipamiento muy potente a un precio bastante asequible. Y voy un poco más allá. Tenemos aquí en Castilla y León, tenemos Skylake, que es el centro de supercomputación, es uno de los más grandes, es el segundo más grande de España. Ellos tienen una capacidad de computación muy grande si se necesita. Hace poco lo estuve visitando y nos decían, si es que se investiga en diferentes campos, realmente ya no se investiga como se hacía antes, se sigue haciendo, a lo mejor ya no se investiga, me refiero a un señor que va a un laboratorio y con su bata y empieza a mover compuestos, ya no se investiga así, ahora sobre todo se simula. Y eso se hace gracias a esa gran capacidad computacional. Por supuesto que esas simulaciones, algunas son reales, pero claro, esto es la capacidad de simular diferentes escenarios, hace que todo avance mucho más rápido. Y por otro lado, también lo que trajo el modelo Cloud Computing es la capacidad de tener lo que sea como servicio. Esto es un cambio de paradigma fundamental. Es la capacidad de comprar equipamiento informático, igual que compramos un servicio como puede ser la luz, el agua, el gas, comprar aquello que necesitamos, ni más ni menos. Comprar aquello que necesitamos, no tenemos que hacer una inversión muy grande al principio y entonces esos gastos de inversión inicial pues se trasladan a gastos de uso en el día a día. Eso también es un cambio fundamental. Y esto, unido a, bueno, a la disponibilidad de datos abiertos que se disponen a través de diferentes entidades, pues nos da un modelo de Sensing as a Service, un modelo de servicio de recogida de datos, de todos los tipos posibles. Cualquier empresa, cualquier organismo puede publicar sus datos y otras empresas las pueden utilizar en su propio beneficio. Aquí lo más sencillo es hablar siempre de los datos meteorológicos que se llevan publicando muchos años, pero es que hoy en día datos, no sé, de sanitarios, datos en el entorno industrial, datos económicos, se publican en una gran cantidad de foros, de sistemas como datos abiertos. Esos datos luego otros sistemas los pueden utilizar en su propio beneficio, otras investigaciones. Esto es una capacidad clave porque, claro, si yo estoy hablando de disponer de muchos datos dentro de un entorno, la capacidad de disponer de esos muchos datos unido con otras fuentes externas que nos den datos socioeconómicos, que nos den datos climáticos, que nos den otro tipo de datos, al final lo que nos provoca es tener una gran cantidad de fuentes de información. Y en este sentido también, y esto es muy importante en el área agrícola, es el nuevo paradigma que va más allá de Cloud Computing, que es Edge Computing, que se trata de llevar la inteligencia artificial no a la nube, sino allí donde se producen los datos. Esto se llama computación en el borde. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces, bueno, pues esto pasa pues en las explotaciones ganaderas, en las explotaciones agrícolas, llevar a los datos a la nube, computarlos, devolver los resultados, requiere un tiempo, requiere unas necesidades a lo mejor de comunicación, de energía que tienen que tener los aparatos que no se disponen. Llevar esa computación al borde nos permite aplicar modelos de inteligencia artificial allí donde se necesitan. Claro, esto volvemos un poco a lo mismo. Esto hace tiempo no era posible porque no era posible tener procesadores, ordenadores suficientemente rápidos allí donde se generan los datos y que además no consuman energía para que se puedan alimentar con baterías en algunos casos. Pero hoy sí, hoy tenemos este tipo de placas que permiten generar procesar datos de una manera más o menos ágil, por supuesto que no son la nube, pero tiene un coste ridículo. $100 dentro de un sistema de estas características, cuando hace no mucho tiempo eran 10, 15, 20 veces más. Esto nos da dos capacidades nuevas, la capacidad de recuperar una gran cantidad de datos, no solo de mi entorno, sino de otros entornos que prestan los datos de forma abierta, y la capacidad de procesarlos, uno en la nube y otro allí donde se generan. Con lo cual tenemos un avance notable por ambos lados. Entonces, claro, ahora,
¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Porque digamos que esto es solo el contexto de lo que estamos necesitando. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial, esto se estudia en el grado en Ingeniería Informática, ¿qué es? Pues un sistema capaz de procesar lenguaje natural, de representar conocimiento, de representar los datos, de razonar de forma automática, de aprender de forma automática también. Esto, hay el famoso test de Turing que nos dice si una máquina es inteligente o no es inteligente. Esto, repito, se estudia. Lo que pasa que este test de Turing ya hay diferentes inteligencias artificiales que lo superan. Ya hace no mucho tiempo. Y el ejemplo claro de ello es ChatGPT, que ahora está tan de moda. Es verdad que hasta hace 2 o 3 años no, pero es que estamos hablando que la primer sistema que lo superó fue en el 2014. No hace tanto tiempo, son menos de 10 años, pero es que desde el 2014 hasta ChatGPT han pasado 6 años y a ese ritmo vamos tan rápido. Cuando el test de Turing se propuso pues hace 40 o 50 años, pero es que en los últimos 10 años la explosión ha sido brutal. Yo recomiendo también siempre la película de Turing. Y bueno, y en este sentido, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que, sobre todo hablamos de algoritmos. Y también yo quiero, bueno, que vean un poco qué son los tipos de algoritmos que hay, cómo han ido evolucionando y por qué ahora todo esto también ha cambiado. Realmente los primeros algoritmos de inteligencia artificial son las redes neuronales artificiales. Al final, estas redes neuronales, pues lo que trataban al final, la mayoría de algoritmos de inteligencia artificial, lo que llaman esas inteligencias artificiales son modelos matemáticos, son casi todos modelos matemáticos. Pues lo que se trataba de imitar es una neurona humana. Al final, los humanos lo que hacemos normalmente es investigar, pero también sobre qué es lo que vamos a imitar. Y aquí los primeros modelos de inteligencia artificial lo que hacían era imitar una neurona humana con su entrada de datos a través de su dendrita, una serie de procesos que no se sabe muy bien cómo funcionan y una salida de datos que dan un resultado correcto. Y en este caso, pues este tipo de redes neuronales lo que permiten es que si pues tenemos un grafo que parece un 3, pues a través de una serie de entradas y algo que no se sabe muy bien qué pasa dentro, pues al final me dice, pues en este caso el ejemplo es con el 7. Claro, esto puede parecer sencillo, pero claro, pues a lo mejor el 7, el 3, cada persona lo hacemos de una manera diferente. Esto para un ordenador es difícil de hacer porque nosotros los informáticos lo que hacemos es programar. Programar significa que lo que yo le digo al ordenador que haga, lo hace a pies juntillas. Pero claro, las redes neuronales lo que me permiten es tener ese cierto margen entre diferentes tipos de soluciones a un problema dado que son todas correctas. Eso es lo que permiten las redes neuronales. Y además, por eso tenemos que decir que las redes neuronales, normalmente los algoritmos de inteligencia artificial, pues no se programan, se entrenan. ¿Cómo se entrenan? Con datos. Necesitamos datos. Esto es un poco la clave y por eso hemos hablado tanto de datos al principio. Normalmente cuando tenemos datos, se utilizan una parte de esos datos para entrenar un modelo y luego el resto de datos para validar el modelo. Y a partir de ese estado, la red puede utilizar otros datos diferentes y predecir. Claro, esto siempre al final, la red neuronal va a funcionar ¿cuándo? Cuando los datos sean buenos. Si los datos no son buenos, es como cuando entrenamos a un niño mal, pues al final él lo que va a hacer es comportarse mal. Viene a ser un poquito lo mismo. Y a partir de ahí pues han venido diferentes tipos de algoritmos, de aproximaciones. Algoritmos genéticos, que lo que intentan es imitar la evolución de las especies. Por ejemplo, esta antena que inventó la NASA con esta forma tan rara, pues a lo mejor no lo hubiera inventado un ingeniero, pero la red neuronal en un tamaño tan pequeñito, el algoritmo genético pues decidió que esta forma tan rara era la mejor y así funciona. Otras redes también son sistemas de lógica difusa, también tenemos sistemas multiagente.
En realidad, pues cuando hablamos de inteligencia artificial, son muchos tipos de algoritmos, muchas diferencias entre un algoritmo y otro. Y eso es un poco lo que tenemos que tener en cuenta, que no hay solo una inteligencia artificial. Y realmente lo que tenemos hoy es que la inteligencia artificial, cuando creamos un algoritmo complejo de inteligencia artificial, son algoritmos híbridos, que son una mezcla de diferentes algoritmos de todos los que hemos estado hablando. Entonces, en este sentido, hoy en día lo que estamos hablando es del retorno de las redes. ¿Y por qué hablamos del retorno de las redes? Pues aquí tenemos todos los tipos de redes que ha habido desde los 40. Realmente no ha habido tantos avances. Pero claro, ¿qué es lo que ha cambiado? La capacidad de computar datos. Esto ha cambiado en los últimos 10 años. Tenemos la capacidad de tener redes más complejas que nos dan mejores resultados. Y eso es algo que se conoce como deep learning. Tener redes complejas, esa capa que digo que está entre la entrada y la salida de una red que no se sabe muy bien qué hace, pues en vez de tener 2, 3, 4 capas, pues a lo mejor tienen 100, 200, 500, 600 capas y luego diferentes estaciones. Eso hace que seamos capaces, por ejemplo, de predecir qué género musical es una música, si una imagen es un señor o una señora, si un pequeño lunar puede ser un cáncer maligno o benigno. Las aplicaciones son infinitas. Pero claro, realmente luego pues el proceso también es complejo. Y con este tema de las imágenes, que es algo donde mejor aplican las redes neuronales profundas, siempre muestro esta imagen porque la capacidad de error normalmente de analizar imágenes del ser humano es el 5%. A partir del 2015, los modelos de inteligencia artificial superan al humano a la hora de predecir imágenes. Pues, hace no mucho tiempo, pero ya están ahí. ¿Qué más cosas quiero decir? Y ahora, ¿qué es lo que hacemos los científicos con esto de la inteligencia artificial? Pues en realidad la inteligencia artificial, para trabajarla, es lo que se conoce como ciencia de datos. Y la ciencia de datos pues es una amalgama de áreas. Nosotros en el grupo de investigación tenemos, aparte de una gran cantidad de informáticos, pues somos un grupo de informáticos, tenemos economistas, tenemos biólogos, tenemos industriales. ¿Por qué? Porque tenemos matemáticos, tenemos físicos. ¿Por qué? Porque hay que aunar, para aplicar inteligencia artificial a nivel de investigación, hay que aunar ambas cosas. Hay que aunar, por un lado, la capacidad de conocer algoritmos, como los pueden conocer los matemáticos, los físicos, con una capacidad informática, la capacidad de procesar grandes datos en poco tiempo, eso es lo que hace la informática, pero también, sobre todo, hay que conocer el contexto en el que se va a aplicar la inteligencia artificial. Y para eso nosotros pues tenemos biólogos, tenemos economistas, tenemos industriales, en función de dónde aplicamos las diferentes inteligencias artificiales. Entonces, en este sentido, bueno, sí se dice que hoy en día la inteligencia artificial es uno de los puestos más difíciles de cubrir en España, eso es una realidad, pero también dicen que es uno de los trabajos más sexys del siglo XXI, realmente es el trabajo del siglo XXI, es el cambio. Y yo ahora decimos, claro, esto yo les he dicho al principio, hemos dicho al principio, pero si esto de la inteligencia artificial es fácil. Y les empiezo a hablar de algoritmos y un montón de cosas que a priori pueden parecer un poquito complejas. No, la inteligencia artificial, si se quiere investigar para hallar algoritmos muy complejos, es difícil, claro, pues como cualquier área. Pero si se quiere aplicar de una forma para obtener resultados rápidos, para sacar más datos que los que puede dar puramente una serie de análisis estadísticos, aplicar inteligencia artificial es sencillo y hoy en día cada vez más. Nosotros dentro del grupo de investigación hemos creado esta herramienta que se llama Deep Intelligence. Es una herramienta que al final lo que nos permite es pues disponer en un portal web de todos los procesos, aunar en un portal web de todos los procesos que facilitan la aplicación de inteligencia artificial. Al final, la aplicación de inteligencia artificial, pues según con todo lo que hemos ido hablando con la ponencia, pues hay una parte de captura de datos, de tener los datos, de gestionarlos, de cómo almacenarlos. También hay una parte de visualización y la parte puramente de análisis. Pero claro, la inteligencia artificial no es nada
si no se es capaz de, pues de exportar, de difundir, de tener la capacidad de explicar. Entonces, nosotros creamos esta herramienta porque pues nosotros hacemos muchos proyectos de inteligencia artificial y nos dimos cuenta que todas esas partes que son comunes a todos los proyectos de inteligencia artificial, pues las teníamos que repetir en cada proyecto, teníamos que implementar, que programar pues un componente de captura de datos, un componente de visualización, un componente de visualización, y nos dimos cuenta que pues, parecía lógico que los reutilizáramos y creáramos un sistema que nos permitiera realizar todas las fases y además de una forma sencilla. Esto es lo que hoy en día provoca Deep Intelligence. Ahora, desde un punto de vista del usuario, ¿qué es Deep Intelligence? Pues ahora lo veremos, pero es una herramienta que nos permite aplicar inteligencia artificial, pues básicamente casi con un siguiente. Que eso es un poco el marco de innovación que yo estaba destacando al principio. Tenemos que saber que la inteligencia artificial pues, va mucho más allá, pero aplicar algoritmos sencillos de inteligencia artificial sí se pueden hacer con un sistema, como lo que estoy diciendo, el típico siguiente, de estos que no leemos, pero se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro de Deep Intelligence? Pues dentro de la inteligencia artificial hay dos tipos de algoritmos, algoritmos supervisados y algoritmos no supervisados. Nosotros tenemos implementados ambos tipos de algoritmos y lo que permitimos es utilizarlos pues, a través de, pues, de un sistema más o menos sencillo. Aunamos una gran cantidad de tecnologías que, aunque no se ven, están por debajo. Y lo tenemos desplegado en Amazon. ¿Para qué? Para que, claro, si se necesita capacidad computacional, pues se pueda disponer de capacidad computacional. No solo es capturar datos, sino también es almacenarlos, es procesarlos y es visualizarlo. Y todo esto lo hacemos de una forma sencilla. Yo creo que para ir avanzando, lo razonable es que veamos cómo es la herramienta, porque va a ser mucho más intuitivo. Entonces, ¿cómo les voy a enseñar la herramienta? Pues lo voy a enseñar con un caso práctico. Nosotros, yo doy programación 1 en primero de informática, y siempre que vienen los estudiantes de primero, hacemos el primer programa en un lenguaje de programación. Este primer programa siempre los informáticos lo llamamos Hola Mundo. Vamos a hacer el programa más sencillo posible, que se puede hacer con inteligencia artificial. Pues esto lo vamos a hacer dentro de Deep Intelligence. ¿Y cuál va a ser este análisis que vamos a hacer? Pues vamos a hacer el Hola Mundo, ese primer programa dentro de la inteligencia artificial, que es la capacidad de distinguir de forma automática si pues, unas flores de tipo iris pues son de diferentes, de qué tipo de flor iris. Hay diferentes, las flores al final tienen pétalos, tienen sépalos, y luego pues hay tres tipos, versicolor, setosa y virgínica. En función del tamaño de los pétalos, de los sépalos, pues podemos saber qué tipo de flor es. Claro, lo que vamos a hacer es entrenar una red neuronal para que a partir de unos datos sea capaz de exportar, de decirnos qué tipo de flor iris es concretamente. Entonces, en este sentido, me voy a... Bueno, Deep Intelligence, la web es deepint.net, es una web pública, lo pueden utilizar, se pueden registrar, está disponible. Entonces, en la web tienen mucha más información, pero bueno, yo si entro, vamos a ver, simplemente para entrar es tan sencillo como registrarse con unos datos. Yo ya tengo la cuenta. Y entonces, lo que me permite Deep Intelligence, pues es la capacidad de crear espacios de trabajo. Yo ya me había creado uno, aquí sencillo. Vamos a crear un espacio de trabajo. Y sobre este espacio de trabajo, pues lo que nos permite, voy a hacerlo un poquito más grande, pues nos permite básicamente estos pasos dentro de la inteligencia artificial. Añadir fuentes de datos, visualizar esas fuentes de datos,
crear modelos de inteligencia artificial. Luego esta parte de los dashboards es para mostrar los resultados de la inteligencia artificial. Entonces, el primer paso siempre cuando hablamos de algoritmos de inteligencia artificial es cargar datos. ¿Cómo se cargan estos datos? Pues el sistema es muy sencillo. Como ven, el sistema es una página web como otra cualquiera, como una aplicación que tengo que aprender. Le doy a nueva fuente de datos, lo voy a poner en español, que yo creo que vamos a estar... lo vamos a entender mejor. Nueva fuente. Y aquí lo que nos permite es pues, diferentes formas de subir, de enviar datos a la plataforma Deep Intelligence. Desde subir un fichero que esté en Excel, hasta descargarlos de una página web, cargarlos de una biblioteca. También me permite cargarlos de bases de datos. En las bases de datos es donde suele estar casi toda la información. Pero por otro lado, bases de datos además relacionales, pero también estas bases de datos no relacionales tipo MongoDB. Y luego, por otro lado, también me permite cargar, y esto es muy importante en el marco del sector agrícola, del sector IoT, datos en tiempo real, de forma que esos sensores que van procesando los datos pueden enviar esos datos directamente a la plataforma que los procesa. Para eso, nosotros lo que vamos a hacer, como es un ejemplo muy sencillo, nos vamos a ir a la biblioteca y aquí tenemos una serie de datos, una serie de bibliotecas que utilizamos que utilizamos de ejemplo. Yo voy a cargar los datos del dataset de Iris, la fuente de datos Iris. No es nueva, es de 1936, esto no es nuevo. Lo que se hace es cargar los datos dentro de la plataforma. La plataforma por debajo está trabajando y una vez que están cargados, pues ya puedo visualizar los datos. Esto por sí solo ya me da una pequeña análisis puramente estadístico de los datos que he cargado, sin hacer ningún tipo de ejemplo. Los datos, al fin y al cabo, pues son una serie de datos donde tengo, es como si fuera un Excel, donde tengo el ancho y el largo del sépalo, el ancho y el largo del sépalo y qué especie pertenece. Son un conjunto de datos. Y a partir de ahí, la plataforma de primeras ya nos da una pequeña estimación, cuáles son los valores máximos, cuáles son los mínimos, cuáles son las medias, la varianza. También nos da pues, una imagen de gráfica de los datos. Esto, si lo tiene que hacer un informático, tarda un poquito, no se hace tan rápido. Esto es una de las ventajas que tiene la plataforma, capacidad de cargar datos y hacer este primer análisis. Mi otra parte que me gusta mucho y que es muy rápida también es hacer una visualización de esos datos. Los datos empiezan a tener forma cuando los empezamos a entender. Un científico de datos lo primero que hace es entender los datos. Entonces, para eso se suelen hacer diferentes visualizaciones. Por ejemplo, para hacer una visualización, Iris, pues tenemos también un sistema, pues es parecido a este que yo digo, siguiente, siguiente, siguiente. De hecho, aquí está el siguiente. Y vamos cargando la fuente de datos que queremos analizar. Podemos elegir el número máximo de datos que vamos a mostrar, si queremos filtrar los datos o no queremos filtrarlos, el tipo de gráfica que vamos a hacer. Yo, por ejemplo, voy a utilizar esta gráfica de puntos y a partir de ahí pues tengo que configurar lo que voy a elegir. En el eje X voy a elegir el largo de los pétalos y en el eje Y voy a elegir el ancho de los pétalos. Esto me da pues una primera gráfica. Así a priori parece que no veo nada. Pero claro, teníamos las especies. Si creo series utilizando también a qué especie pertenece, solo con eso pues ya se va viendo un poquito más de qué tipo puede ser cada uno de los datos. Estos solo son con el largo y el ancho de los pétalos. Yo soy daltónico, entonces me gusta cambiarle el color porque además también nos permite ver la simplicidad con lo que se hace. Solo con esto, pues ya nos dice que esta parte, vamos a hacerlo grande, crear visualización. Solo con esto ya me permite saber que esta parte ya parece que casi todos son setosa, la especie Iris setosa. Y luego, entre versicolor y virginica es un poquito más complicado. Hay aquí una parte que puede ser difícil de predecir, pero bueno, ya tenemos una parte, simplemente haciendo un pequeño análisis de datos. Repito, esto parece sencillo, pero si lo tiene que programar un informático,
a partir de los datos lleva tiempo, lleva trabajo. Entonces, lo que permite esta plataforma es hacer todo este tipo de procesamientos de una forma muy rápida, muy ágil. Y vamos a la parte. Lo siguiente paso pues, es crear pues, un modelo de inteligencia artificial. Entonces, este modelo de inteligencia artificial tenemos diferentes modelos. Modelos supervisados, no supervisados, modelos de procesamiento del lenguaje natural, también análisis de series de tiempo, que es muy importante para analizar comparativas, sobre todo en mantenimiento predictivo. Y nosotros vamos a utilizar un simple clasificador. Tenemos diferentes modelos, modelo 1, y elegimos la fuente de datos, que va a ser esta fuente de datos. Siguiente, me dice que claro, que lo que puede predecir son las especies, y me dice el método. Estos son diferentes algoritmos de inteligencia artificial. Si conocemos un poquito, tenemos un poco de conocimiento sobre algoritmos de inteligencia artificial, pues podemos elegir uno de ellos. Si no tenemos conocimiento de primeras, le podemos dar a uno y a ver qué pasa, ¿vale? Siguiente paso, decíamos que las redes no se programan, se entrenan. Pues siempre va a haber una parte de los datos que son para entrenar y otra parte de los datos que son para probar. Y luego lo que tenemos al final son diferentes configuraciones. Cada algoritmo tiene unas. Lo mismo, si tenemos conocimiento sobre inteligencia artificial, podemos cambiarlo. Si no, simplemente siguiente, siguiente, siguiente. Y ya simplemente con esto le doy siguiente, crear modelo, y el sistema se pone a entrenar a esa red neuronal, a esa inteligencia artificial con los datos. Y como son poquitos datos y es sencillo, lo hace muy rápido y nos podemos ir al resultado. Me dice que tiene una capacidad de predecir del 97%, que no está nada mal para hacerlo aquí en 2 minutos. Y ya me da la capacidad de probar a partir de una serie de fuentes de datos. Pues me dice si es versicolor, virginica, etc. Con esto, ¿qué es lo que conseguimos al final? Pues es disponer de un sistema de inteligencia artificial pues de una forma muy ágil. Luego lo queremos exportar, pues podemos exportarlo de la manera más sencilla. Panel de prueba, y aquí simplemente pues agregando componentes podemos agregar una visualización, la que tenemos, podemos agregar el componente de prueba de la precisión con el modelo 1, y solo con esto ya podemos tener pues, un dashboard donde ver esos datos, ver esas visualizaciones y un sistema de aplicación de inteligencia artificial. Y todo esto con un siguiente. Claro, esto es un poco la clave de lo que yo decía al principio. Esto sí que puede ser aplicable en cualquier ámbito, disponiendo de los datos, un poquito de tiempo y el conocimiento sobre esos datos. Esto es algo muy sencillo, pero si nos vamos un poquito más allá y ya poniendo un ejemplo un poco más avanzado, por ejemplo, tenemos un proyecto que es un Live Vía de la Plata que trata sobre Salamanca. A ver, patrimonio. Y aquí, a ver si nos va a internet. Vale. Y aquí, pues simplemente dentro de esta aplicación, pues tenemos, bueno, esto se puede hacer desde la propia aplicación o desde una pantalla nueva incrustada en cualquier sitio. Pues tenemos la capacidad de mostrar resultados de la herramienta. Entonces, en este caso, se tienen estaciones de medición de cualidades ambientales, que están, por ejemplo, estas están situadas en Salamanca, nos dicen dónde están, nos dan datos de calidad del aire, nos dan también datos de ruido, todo esto. Estaciones de medición que están en algún sitio de Salamanca, los datos se recogen en Deep Intelligence y pues haciendo este tipo de visualización, este tipo de modelos, pues han creado dashboard para mostrarlos. Y no es complicado porque para hacer eso pues se requieren unos conocimientos técnicos, bueno,
muy pequeñitos. ¿Qué más información? También tenemos información de los satélites Copernicus con datos sobre el índice y porcentaje de vegetación, analizando las imágenes de satélite de Salamanca. Todo esto, lo digo, utilizando Deep Intelligence. Entonces, bueno, volviendo un poco a la presentación, y ya para acabar, pues esto es un poco la clave de lo que es Deep Intelligence. Tener la capacidad de aplicar modelos de inteligencia artificial desde un punto de vista de innovación, o sea, sabiendo que inteligencia artificial puede ir mucho más allá, pero también es capaz de aplicarse inteligencia artificial de una forma sencilla, aplicando algoritmos sencillos y de una forma muy, muy guiada, con unos conocimientos técnicos mínimos dentro de lo que es la situación. Esto es la capacidad. Y un poco lo que se decía en la mesa. Hoy en día aplicar inteligencia artificial es fundamental, porque es a donde va la tecnología, donde va la sociedad. No es algo que quizá nosotros podamos decidir, es que ya está decidido. Y realmente o vamos o a lo mejor nos podemos quedar atrás. Este tipo de herramientas ayuda a dar esos primeros pasos, pero igual que estas herramientas, pues la tecnología seguirá avanzando para que la inteligencia artificial cada vez esté más en nuestro día a día, y ya lo está, y ya lo sabemos que está, porque está en nuestro móvil, está en nuestro coche, está donde lo queramos. Tenemos que aplicarla, porque si no, de verdad que nos quedamos atrás. Así que muchas gracias y hasta aquí. Si hay una pregunta, encantado. Eh, Claro, esto, la importancia, esto depende al final de qué datos se quieran recoger. Pues normalmente las compañías tienen sus propios datos, es realmente su fuente de datos. Se trata de que esas fuentes de datos que tienen las propias compañías, bien o se recogen en Deep Intelligence o se analizan en la propia fuente de donde están. Y así es. La importancia de las fuentes de datos, más que la ubicación, es disponer de ellas. Normalmente las fuentes de datos vienen del contexto de negocio, de donde se sacan esos datos. Por ejemplo, en una empresa, desde datos administrativos o datos del negocio de esa empresa. Todos esos datos, seguramente haya bases de datos que se han generado. Lo que pasa es que hoy en día, pues a lo mejor no se tiene conocimiento de que esos datos puedan tener realmente el valor que tienen, pero realmente son años de experiencia dentro de esa empresa o de ese negocio. Sí, muchísimas. Normalmente, de hecho, la propia Junta tiene su plataforma de fuentes abiertas, pero todas las administraciones están obligadas a publicar datos en abierto, datos sobre su actividad. Pues igual que, por ejemplo, los datos meteorológicos siempre es el ejemplo más fácil. Se publican datos meteorológicos, eso es muy sencillo de coger, pero, por ejemplo, la Universidad de Salamanca publica datos sobre sus estudiantes, sobre los datos de las matrículas, las notas medias. Esos son datos abiertos que se pueden utilizar para otros estudios. Asociación de Turismos también publica datos sobre el movimiento de turismos. Cada contexto, cada negocio, hay datos en abiertos y diferentes fuentes de datos. Normalmente hay datos que pueden estar en un formato homogéneo. Hay una plataforma que es muy conocida que se llama CECAN, que es donde se suelen publicar. Es una plataforma tecnológica, pero luego lo que es la fuente en sí, normalmente cada institución tiene su propio sistema de publicación de esos fuentes abiertos. La Junta lo tiene, los ayuntamientos lo tienen, la mayoría de ayuntamientos grandes lo tienen. Nosotros, de hecho, trabajamos con el Ayuntamiento de Salamanca también para recoger datos de, pues esto que hemos estado mostrando, de CO2, de ruido. Son datos que son abiertos, son públicos. De... Mm. El sistema este que has abierto del Deep Intelligence, es capaz de cargar los datos en cualquier formato que proporcione cualquier administración o tienen que ir diseñados
diseñados. No, se pueden, la idea es, se puede cargar cualquier dato y dentro de la plataforma se pueden adecuar a las necesidades, porque normalmente el proceso de inteligencia artificial requiere la carga de datos y luego el tratamiento previo a aplicar modelos. Entonces, ese proceso de tratamiento también se puede hacer dentro de la plataforma, pero normalmente la plataforma, al final, los datos suelen ser tablas de una gran cantidad de datos, pero al final son números, son textos, pero que tienen un formato. Si, conociendo ese formato, la plataforma puede integrar cualquier tipo de fuente de datos. Vale, vale, pues muchas gracias. Muy bien. ¿Más dudas? Muy bien. Muy bien, gracias.